Muy buenos días para todos. Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos brinda en este nuevo día de seguir disfrutando de sus misericordias y de su fidelidad. Y queremos seguir compartiendo con ustedes la meditación de la palabra de Dios, continuando con algunas figuras del Señor Jesucristo allí en el libro de Números. Y vamos a leer en esta oportunidad en Números capítulo 10 para leer acerca de las trompetas de plata. Dice capítulo 10, versículo 1 de Números: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando la tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes y los millares de Israel. Y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Cuando tocaren alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para su partida. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. En el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos, sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Dejemos la lectura hasta allí, esperando la bendición del Señor. Amén. Bueno, no había considerado antes esta figura acá, pero cuando estaba leyendo esta porción me vino a la mente al Señor Jesucristo. Realmente la Biblia dice y compara en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo como trompeta, principalmente su voz. Cuando Juan, el apóstol, tuvo su revelación allí en el Apocalipsis, en el día del Señor, dice que él oyó una voz como de trompeta. Y cuando vio, era el Señor que le estaba hablando. Y ciertamente eh, es algo que nos hace pensar en la voz y la autoridad del Señor. Cuando pensamos en trompeta, la trompeta aquí era un instrumento que era utilizado para convocar al pueblo. Cuando se sonaba la trompeta, todo el pueblo tenía que estar atento a ello. Y dependiendo del sonido que diera y las veces que lo hiciera, entonces el pueblo iba o a moverse, o iba a reunirse, o iba a alistarse para la batalla. Y ahí entonces vemos varias cosas que pudiéramos aplicar al Señor Jesucristo. Primeramente, que la trompeta era hecha de plata. Y sabemos que la plata representa la redención. La Biblia dice: no hemos sido comprados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. De manera que lo primero que podemos pensar al comparar estas trompetas con la persona del Señor Jesucristo es su redención, el precio que Él tuvo que pagar para redimirnos de nuestros pecados, su propia sangre. Y eso está unido a la idea también de que esas trompetas, su material era de plata, pero tenía que ser labrada a martillo, una sola pieza labrada a martillo. Y eso nos hace pensar en los sufrimientos del Señor.
Él tuvo que experimentar el talle del martillo de Dios sobre él. Cuando él estaba efectuando la redención de nuestros pecados, él llevó sobre su cuerpo el castigo de nuestra paz, fue sobre él. Él experimentó el sufrimiento de la ira de Dios, cual martillo golpeando su propia alma, experimentando el dolor y los padecimientos por causa de nuestros pecados. Aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pero también esas trompetas eran usadas para congregar al pueblo, para reunirlos alrededor del Señor. Y eso nos hace pensar en Mateo capítulo 18, versículo 20, cuando el Señor dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Él es Silo y a él se congregarán todos los pueblos. El Señor, su voz que nos congrega, que nos reúne alrededor de él, disfrutando de su gloriosa presencia. Pero también la trompeta era sonada en forma de alarma. Cuando iban a enfrentar al enemigo, cuando venía alguien a atacar, ellos sonaban la trompeta y dice, y Jehová se acordaba del pueblo y le salvaba. De manera que también esa trompeta sonando nos hace pensar en su salvación. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Él vino para salvarnos de nuestros pecados, para librarnos de la condenación eterna y de las garras del maligno. El enemigo fue vencido allí en la cruz por nuestro amado Salvador. Él, con su muerte, pudo vencer para siempre a aquel que tenía el imperio de la muerte, a saber, Satanás. De manera que eso también nos hace pensar en estas trompetas, la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero también esas trompetas eran sonadas para marchar, para que el pueblo, al oír las trompetas, sabía que tenía que levantar el campamento, era hora de marchar. Y también entonces nos hace pensar en nuestro Señor Jesucristo y su pronta venida. Él viene pronto por los suyos y nosotros marcharemos de este lugar. Nos iremos con Él para siempre. De manera que esa es nuestra esperanza y nuestra expectativa. Cuando se escuche la final trompeta, porque Él mismo vendrá desde los cielos, y nos dice las Sagradas Escrituras, que se oirá la trompeta, porque Él viene con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios. Qué maravilloso es pensar en esta solemne verdad de lo que representa estas trompetas. De modo que queremos seguir considerando a nuestro Señor Jesucristo a través de estas cosas. Que Él haga prosperar su palabra en esta mañana. Amén.